Continuemos en este segundo segmento sobre el caso de Carlos Lam, el asesinato brutal del profesor Carlos Lam, un hombre con una ideología definida, con un concepto del país, de humanidad, con una formación doctrinaria, que ya en el final, cuando lo iban a asesinar estos mercenarios, estos sicarios, que le pidieron y le dijeron arrodíllese que lo vamos a matar, él dijo no me arrodillo ante nadie y murió de pie. Ese acto de valor dice la magnitud del personaje, la crueldad con la cual fue asesinado, dice también lo degradante de estos siniestros delincuentes, esta banda dirigida nada más y nada menos por su propia esposa, quien ordenó 3 meses antes el asesinato y pagó $8.000. Y se consiguió pues con sus grupos, con sus seguidores, con sus amantes, a quienes les pagó para que un PRAM pudiera otorgarle permiso a unos delincuentes para ejecutar esta acción. El tema no es lo jurídico, sino lo que señalaba en el segmento anterior. La Fiscalía hizo lo correcto. Desde que está Tarek al frente de la Fiscalía se ha puesto al descubierto la corrupción, la delincuencia organizada dentro de esta Fiscalía, que estuvo hasta hace poco bajo la dirección de Luisa Ortega Díaz, prófuga de la justicia, delincuente, se llevó propiedades, se alió con mafiosos, obtuvo dinero en forma ilegal y utilizó la Fiscalía evidentemente para sus intereses personales y permitió que se pudriera la moral de los funcionarios que trabajan en esta Fiscalía. Con la llegada de Tarek se ha demostrado que sí es posible atacar la corrupción desde adentro. Y van más de 300 fiscales expulsados, más de 84 fiscales tras la reja, y todavía quedan varios y bastantes fiscales delincuentes dentro de la Fiscalía, fiscales que abusan del poder. Entonces la primera anotación que quiero hacer es: realmente se hizo lo que dice la Constitución en cuanto a lo que debe ser un servidor público. Felicitar a la Fiscalía es hacer lo normal, es la adulancia que regularmente nosotros hacemos, porque en Venezuela se ha convertido lo normal en algo extraño, y lo extraño en normal. Que un corrupto existe en la administración pública pareciera normal, que un político diga la verdad es anormal. Entonces, para nosotros, los que creemos que por encima de la Constitución no puede haber algo más, tiene que haber un respeto a las leyes, un Estado social de derecho y denunciar a los corruptos en su terreno, aunque cueste prisión. Conozco fiscales que abusan del poder y utilizan ese cargo para, en forma de inquina, meterse en la cárcel a personas inocentes, fiscales que sobornan a las víctimas, fiscales que reciben una coima, un beneficio por ocultar documentos o chantajean, como ha sido todo lo que ha denunciado el fiscal. De tal suerte que esa misma Fiscalía, manejada ahora con un criterio ético, con un criterio profesional, ha logrado dar finalmente con este caso. Un caso que se venía arrastrando y que era noticia nacional y que se señalaba en forma muy alegre como responsable de su desaparición al gobierno, y resulta que nada de eso fue. Entonces, si para este caso de Carlos Lam se le puso el empeño, la fuerza, la integridad, la multidisciplinaridad, participaron varios organismos y se logró un objetivo, ¿por qué no se hace lo mismo con un caso, por ejemplo, de un delincuente vendepatria que se llama Juan Guaidó? Libre, robándose el dinero del pueblo, porque es el dinero que ingresa por monómeros, que ingresa por las CIDO, que ingresa por las reservas de oro que están en Inglaterra, acá, secuestradas por el gobierno británico. Y estos delincuentes políticos siguen libres, unos prófugos, y saben dónde están, se sabe dónde viven, y no se pide su extradición. Tenemos que asimilar la autoridad como un hecho real, ejecutarla de tal manera que la población en general sienta confianza
de los organismos públicos y no la duda permanente que existe. Corrupción en los consejos comunales, corrupción en Miraflores, corrupción en las Fuerzas Armadas, en los cuerpos policiales, corrupción en los hospitales, corrupción en las escuelas. Pero entonces, ¿cómo explicar este éxito jurídico, este éxito de investigación, de ética que tuvo la Fiscalía? Sí se puede. Si hay funcionarios honestos, si hay funcionarios eficientes, si hay gente dentro del gobierno capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias un caso. Cuando hay casos de esta magnitud, aparecen los padrinos, aparecen las interferencias, las murallas. Yo no me explico cómo la Contraloría General de la República no investiga la administración de los gobernantes que salen, de los alcaldes que salen. No ha habido ningún informe de la Contraloría General de la República que dé cuenta de cómo dejó X gobernador chavista o de oposición esa gobernación desfalcada. Todos saben que robó, todos saben que en esa gobernación hay bandas, hay quienes negocian comisiones por contratos otorgados. Sean militares o sean civiles quienes asumen la gobernación, tienen que ser investigados y cuando entregan el cargo, entreguen cuentas, y eso no se hace. Entonces, lo que enseña el caso de Carlos Lam, fuera de lo jurídico, de lo repudiable que fue ese asesinato, la manera como se ejecutó al estilo colombiano, de los paramilitares colombianos, que son mercenarios, que son gente sin ningún tipo de concepto de humanidad. Esa experiencia de investigación debiera aplicarse igual, con la misma intensidad, con la misma corporeidad, con el mismo concepto grupal de que somos un solo gobierno, de que se es una sola sociedad y que podemos avanzar. No se trata de ser que la figura que se investigue sea un amigo o un enemigo, no. Se trata de la justicia, se trata del Estado social de derecho y dejar que las cárceles sean depósitos humanos, dejar que los hospitales y que el resto de los organismos públicos sean espacio para el clientelismo político. Esa lección nos la deja esta investigación. La otra lección que hay que tomar de este caso de Carlos Lam, del difunto profesor Carlos Lam, es que quien dirigió el asesinato, quien ordenó el asesinato, es una funcionaria pública, era directora del INSEE de Aragua. Se pregunta uno entonces, después de 2 años, se viene a descubrir que hay una funcionaria corrupta, porque además de asesina, es corrupta, porque designaba a dedo los contratos que tenía en sus manos para la compra de algunos bienes, se las entregaba a sus amantes. ¿Y dónde está la Contraloría Interna de ese INSEE? La pregunta es, ¿cuántos delincuentes más hay dentro de la administración pública que no han sido descubiertos y que en este momento, cuando yo hablo frente a ustedes, están haciendo alguna negociación en un hotel, en una panadería, en una esquina, por teléfono, depositando dinero en el exterior, haciendo corrupción? Combatir la corrupción es hablar realmente de que estamos en un cambio, pero ser cómplice de la corrupción es decir que estamos haciendo más de lo mismo, que la Cuarta y la Quinta República son caras de la misma moneda. Por eso la experiencia de esta investigación exitosa de la Fiscalía tiene que tomarse y aplicarse al resto de la administración pública, porque allí están los delincuentes, y no es que son delincuentes estos funcionarios públicos, no, es que los delincuentes que estaban en la calle se han metido a funcionarios públicos, chavistas y de oposición, porque los vendepatrias de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de todos esos que provocaron guarimba, que provocaron las sanciones, más los que están dentro de la administración pública actual, que son ineptos, que son corruptos, han destrozado este país. Entonces la otra lección que nos queda es saber que la administración pública tiene que ser inventariada con ojo de gavilán, tiene que ponerse mano dura y atacarlo como una guerra frontal. Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio.